a todos, a todas los que están conectados de modo remoto, a la profesora que está aquí presente en el aula este día de tanto frío en Córdoba, Argentina. Em, Hoy tenemos el gusto de presentar a Ana Morero Beltrán. Ella es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Está haciendo una estancia en el marco del proyecto INCASI por un mes acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella obtuvo un título de máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía en 2011. Después se doctoró en sociología en 2017 por la Universidad de Barcelona. Su línea de investigación se centra principalmente en la violencia machista, la construcción social de las tecnologías reproductivas y los derechos sexuales y reproductivos. Es integrante del grupo de investigación consolidado Copolis, Bienestar, Comunidad y Control Social de la Universidad de Barcelona. Actualmente también es coordinadora del máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía. Y en la parte profesional ha trabajado para la Generalitat de Cataluña, concretamente en el Instituto Catalán de las Mujeres y en el Ministerio de Igualdad y Feminismos, donde estuvo implicada en políticas de prevención de la violencia de género. Así que ahora yo los dejo con ella para que presente esta... Hola. Ahí estamos. Se había cortado un ratito el micrófono. Así que adelante, Ana. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias a las personas que se han... No te escuchamos, Ana. Se cortó. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Vale. Pues eso, estaba en el momento de los agradecimientos y quería agradecer mucho a Patricia Sorribas, bueno, a todo el IECET, ¿no? Por la acogida, pero especialmente a Patricia Sorribas y a Juliana Huergo por acogerme también y hacer que me sienta como en casa. Así que voy a cambiar de micro porque creo que este micro le fallan las pilas. Un segundito, disculpad. Igual le podemos cambiar las pilas por las dudas. Aquí hay. Vale. Bueno, pues doy inicio a la presentación y esta investigación que presento hoy no la realizo en solitario, la realizo en conjunto con una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona que se llama Patricia González, y en ella nos planteábamos, comparto la así, vale, perfecto. Nos planteábamos elaborar un estado de la cuestión sobre las violencias machistas y por razón de género en Cataluña. Para luego, en una segunda parte del trabajo, de hecho este es un trabajo que está work in progress, está en la primera fase de trabajo, que sería en la realización de esta ya lo diré, de esta estado de la cuestión. Y tiene una segunda parte en la que nos planteamos pues indagar sobre cuáles son las posibles vías de reparación de estas violencias machistas, si existe o no un circuito en el que sea posible desde la propia institución, desde la propia administración, pues reparar, dar respuesta, ¿no?, a estas violencias institucionales. Nuestro interés en este tema surge porque, a pesar de que los desarrollos internacionales sí que han cubierto, por ejemplo, el Convenio de Estambul o en las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, sí que han señalado que las instituciones tienen pues una responsabilidad, ¿no?, en el ámbito de las violencias machistas, ¿no? De hecho, deben pues actuar con diligencia debida, ¿no?, en la reparación, investigación, prevención, etcétera, en todas las fases de abordaje de la violencia machista. Sí que generalmente los marcos legales, ¿no?, que amparan las violencias machistas, pues acostumbran a situar al agresor como una persona individual, ¿no? No incorporan suficientemente pues la reparación, la responsabilidad institucional, la responsabilidad del Estado en esta cuestión.
Pero sí es cierto que en Cataluña, en este sentido, nuestra vigente ley actual, que es la 17-2020, que es una reforma de la 5-2008, que es la primera ley de ámbito catalán sobre la violencia machista, sí que incorpora este concepto de violencia institucional, por tanto, establecía como un buen escenario para poder investigar esta cuestión. Si bien en el año 2008 esta ley no contemplaba todavía la violencia institucional, es decir, en esa primera legislación aún no está contemplada, solo se hace referencia a la victimización secundaria, sí que en su modificación sí que, sí que se integra esta cuestión de la violencia institucional. Antes de continuar, sí que os explico muy brevemente dos cositas sobre... Ahora se oye, sí, vale. Sí que os explico algunas cuestiones muy brevemente sobre la ley, ¿sí? Sobre la ley para que entendamos un poco en qué contexto nos movemos. Entonces, en primer lugar, esta ley es resultado también, aunque no solo evidente. Voy a intentar hacer nada, un breve perfil sobre esta ley para que nos situemos. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, bueno, volvemos. Como os decía, voy a hacer unas pinceladas sobre la ley. Voy a volver a compartir. Vale. Sobre esta ley catalana para que entendamos un poco mejor el escenario en el que nos movemos. Como os decía, era una ley que, donde los movimientos feministas catalanes habían hecho mucha incidencia política para que se incorporara el concepto de violencia institucional. Primero se incluye la victimización secundaria, tiempo después se incluye esta violencia institucional y sí es cierto que, por ejemplo, en la ley orgánica estatal, ¿no? En la ley que de alguna manera rige, ¿no? Toda la totalidad del Estado, por ejemplo, esos conceptos no están, ¿no? Pero ¿qué tiene también de especial esta ley, ¿no? Pues por otro lado, la ampliación del sujeto. Es una ley que no solo reconoce a las mujeres cis y trans como sujetos, ¿no? de violencia machista, sino que también incluye a las infancias y a las adolescencias. Esto es importante porque hasta el momento las infancias y las adolescencias estaban recogidas vinculadas a las madres, ¿no? A través de la violencia vicaria, a través del daño que sufrían las madres, pero esta ley les reconoce como sujetos, ¿no? de la propia violencia, con lo cual es un avance interesante, ¿no? También, como veis aquí, está dividido en ámbitos y formas de violencia machista. Nosotras le llamamos violencia machista y no violencia de género, como es el caso de la ley orgánica o de otras leyes.
porque, como veis aquí en la imagen sobre los ámbitos, cubre la pareja, el ámbito de la pareja, por supuesto, pero también el ámbito familiar, el laboral, el social y comunitario, el ámbito digital, el institucional, la vida política y el educativo, ¿no? Por tanto, reconoce que las violencias machistas pueden pasar en cualquier de estos ámbitos de la vida y, por ejemplo, en el educativo es una cuestión importante porque no solo reconoce las violencias que pueden ejercer, ¿no? En este caso, las personas adultas que están al cargo, ¿no? De las infancias y las adolescencias, sino que también reconoce la violencia entre iguales, ¿no? O en el ámbito digital, pues también, ¿no? Reconoce todo lo que puede pasar a través de Internet como una posible violencia machista. En el otro lado tenemos la infografía, ¿no? Que habla de las formas de violencia y entonces la lógica sería que todas estas formas de violencia pueden tener lugar en esos ámbitos, ¿no? Es decir, puede haber la violencia vicaria, la violencia sexual, la violencia psicológica, ¿no? Todas estas violencias. También fue un gran avance la cuestión de la violencia obstétrica, porque es una de las violencias, ¿no? Sobre la que queda menos registro, que ha sido tradicionalmente más difícil, ¿no? de poder tipificar como violencia, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, en este sentido, bueno, pues es una buena ley, ¿no? Por último, la violencia institucional, claro, es especialmente relevante porque sabemos que impacta de forma especial sobre infancias, adolescencias y mujeres que son especialmente vulnerables y que enfrentan, ¿no? Situaciones de diversa interseccionalidad, ¿no? Con lo cual ese conjunto hace pues, que tengan que afrontar también barreras especialmente complejas para la erradicación, ¿no? O para la superación de esas violencias machistas, ¿no? Pero también una consecuencia de esta violencia, ¿no? De esta violencia institucional, es la pérdida precisamente de confianza en las instituciones, ¿no? Y esta falta de confianza pues genera también muchas veces una sensación de indefensión, ¿no? Que se suma pues a la experiencia de abandono por parte de las instituciones, ¿no? Que debería pues de alguna manera estar protegiendo y garantizando los derechos de las personas, ¿no? Por tanto, pues esto, consideramos como que es una violencia prioritaria, ¿no? A tener en cuenta a pesar de que ha sido poco analizada en el contexto español. En cuanto al objetivo, bueno, básicamente como os decía, en esta primera fase nos planteábamos pues, identificar, sistematizar prácticas, hábitos institucionales y omisiones que según esta legislación catalana sobre las violencias machistas pues, pueden constituir una forma de violencia. Este estado de la cuestión que estamos elaborando pues nos permitirá también elaborar cuáles son las transformaciones políticas, jurídicas e institucionales que son necesarias para prevenir y reparar integralmente estas violencias machistas institucionales y, por otro lado, también esta amplitud que tiene la ley constituye una novedad en cuanto a pues una aportación, ¿no? Porque los estudios o informes que existen a nivel internacional en el ámbito de las violencias institucionales contra las mujeres o de violencia de género institucional suelen centrarse en ámbitos específicos, ¿no? Por ejemplo, América Latina y Argentina es un territorio pues, pionero, ¿no? En identificar situaciones de violencia o realizar informes de violencia institucional en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, en el ámbito penitenciario, contra las personas trans, pero no hemos identificado estudios que aspiren a comprender integralmente estas violencias institucionales, ¿no? Entonces, creemos que aprovechando, ¿no? este formato legislativo que teníamos, valía la pena pues, hacer este movimiento. En cuanto a la metodología, en esta primera parte hemos llevado a cabo una revisión y sistematización de aproximadamente una quincena de diagnósticos, evaluaciones y estudios que se realizaron en Cataluña entre el 2016 y el 2021. Estos no son estudios que están hechos para dar cuenta de la violencia institucional, sino que son estudios que ha encargado la propia administración pública pues, a grupos académicos, grupos de investigación, organizaciones del tercer sector especializadas en las cuestiones relativas, pero sí que dan cuenta, ¿no? En su análisis sí que podemos dar cuenta de que relataban muchas situaciones de violencia institucional, ¿no? Por tanto, nosotras hemos trabajado, por ejemplo, sobre diagnosis relacionadas para conocer cómo funcionan las órdenes de protección, otros estudios que observaron el impacto de las violencias machistas en mujeres romanís,
también en mujeres con discapacidad, en mujeres migrantes, también informes sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, diagnosis sobre el abordaje específico de las violencias sexuales o sobre incluso cómo funciona la propia red de atención a las violencias machistas, ¿no? Por tanto, hemos cubierto un amplio ámbito de las violencias y todas esas investigaciones, como decía, no tenían como objetivo estudiar la violencia institucional, pero sí que dan cuenta pues, de numerosas situaciones, ¿no? El valor quizás de este análisis está o radica en la recuperación de toda esta información, ¿no? Relevante obtenida, la cual nos ha permitido pues eso, ¿no? aproximarnos a situaciones de violencia machista contra las infancias, las mujeres y las criaturas, ¿no? Y las adolescencias. En cuanto a la violencia, brevemente para ver, ¿no? Un poco qué se reconoce como violencia institucional machista en este marco. Aquí tenéis un poco la síntesis, pero básicamente se refiere, ¿no? a estas acciones o omisiones de las autoridades que tengan como finalidad demorar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos. Evidentemente, la falta de diligencia debida en el abordaje de las violencias machistas, es decir, hacer lo que le corresponde hacer a la administración, ¿no? Para garantizar los derechos en este ámbito. Esta falta de diligencia puede ser puntual y grave o puede ser repetida, ¿no? Reiterada y crear al final un patrón de repetición que sería pues, una cuestión que también está contemplada en la ley. Por otro lado, también incluye, ¿no? La producción legislativa y la interpretación y aplicación del derecho como objeto que provoque este mismo resultado, y esto también lo hemos detectado en la diagnosis que suele pasar. Y también una cuestión importante y común, esto sí, a otras legislaciones, ¿no? Tiene que ver con el síndrome de alienación parental, ¿no? Con el SAP, es decir, no se puede utilizar ya el SAP, pero sí que es cierto, o sorpresa, que a pesar de que no se refieren al SAP, se encuentran, ¿no? Otras vías para referir lo mismo con diferente nombre, con lo cual, bueno, seguimos en ello. Entonces, las violencias machistas institucionales pueden aparecer después o acompañar procesos de victimización primaria, ¿no? Entonces es cuando hablamos de esta revictimización o victimización secundaria. Y hemos sistematizado alguna de las situaciones en las que puede pasar, ¿no? Y, por ejemplo, tendría que ver con dudar de entrada de la veracidad del relato, ¿no? De las infancias, las adolescencias, de las personas que sufren las violencias machistas, descreer o despreciar el malestar y el miedo que identifican las mujeres en niñas y niños esto, por ejemplo, lo encontramos a menudo en la recogida de denuncias, ¿no? Del cuerpo policial, ¿no? En lo que ellos consideran que es importante o no, cómo sesgan o eligen, ¿no? La información, imponer los propios criterios sobre lo que tendrían que hacer las mujeres, infancias y adolescencias con quien se interviene, no respetar los tiempos o procesos de estas personas, no dar la información accesible o suficiente para garantizar la autonomía en la toma de decisiones, utilizar consciente o inconscientemente estereotipos y prejuicios basados en el origen nacional, el estatus migratorio, la edad, la etnicidad, el color de la piel, la discapacidad, la identidad de género, el ejercicio del trabajo sexual, la condición de salud o adicciones de las mujeres, entre muchos otros. Pero sí quería como hacer patente como una lista, ¿no? de condicionantes que nos hemos encontrado. También no hacer las derivaciones pertinentes entre servicios adecuados con la información completa en relación con la exploración e intervención que se realiza a las personas que sufren estas situaciones. Hacer por parte de diferentes servicios exploraciones descoordinadas, repetitivas, sobre las violencias sufridas, ¿no? Eso es una clara situación de revictimización y que se da sobre todo muchas veces en el ámbito de la violencia sexual. Por otro lado, no hacer coordinación entre los servicios que intervienen en una misma situación de violencia machista con el fin de valorar la situación de riesgo y adoptar las medidas pertinentes de protección. Pero las violencias institucionales también pueden producirse sin conexión en una situación de violencia machista, con una situación de violencia machista previa, como sería, por ejemplo, el caso de situaciones de violencia obstétrica o contra los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Algunos ejemplos serían pues el obstaculizar e impedir el acceso al aborto legal, a pesar de que tenemos una ley que garantiza el acceso al
al aborto. Todavía nos encontramos casuísticas y situaciones donde el acceso no es pleno. También desconocer o vulnerar las decisiones de las mujeres y otras personas gestantes en su proceso de embarazo, parto y puerperio. No investigar con la diligencia debida las violencias sexuales o no detectar el acoso sexual o por identidad o expresión de género en el ámbito educativo, sanitario y policial o en cualquier otro ámbito institucional, pero sobre todo en estos, ¿no? Por tanto, esta victimización secundaria es el maltrato adicional, ¿no?, que se ejerce contra mujeres, niñas y adolescentes que se hallan en situaciones de violencia machista como consecuencia directa o indirecta de los déficits, y así lo dice la ley, ¿no?, cuantitativos y cualitativos de las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables. Si vamos a mirar un poco la base, ¿no?, o sea, hemos como identificado diferentes ámbitos de victimización secundaria. Para ser breve, me voy a centrar, ¿no?, en la que tiene que ver con decisiones motivadas por prejuicios y estereotipos de género interseccionales, que estoy segura que son súper comunes, ¿no? Pero esta es una forma de victimización secundaria clásica que encontramos sobre todo en la literatura, muy referida al ámbito judicial, ¿no?, y policial, pero que también se da en otros ámbitos, ¿no?, como los servicios de atención o el sanitario, por ejemplo. Y tiene que ver con esta persistencia de estereotipos y prejuicios de género, especialmente aquellos que muestran, ¿no?, una falta de credibilidad hacia las mujeres, ¿no?, que muestran que no creemos el relato de las mujeres o de las infancias o de las adolescencias por diferentes motivos, ¿no? Nuestro análisis aquí muestra la persistencia de estos estereotipos y sobre todo del de mujer instrumental o del mito de la falsa denuncia, ¿no? Esto ya son cuestiones que autoras como Cook, Chiusa, Larrauri o Asensio han puesto de manifiesto plenamente en la literatura, y concretamente Larrauri denomina una serie de estereotipos de género que se comprueban también en nuestro análisis. Por ejemplo, en el estudio que analizamos sobre órdenes de protección, estas categorías dan cuenta de actitudes registradas por parte de agentes del sistema judicial penal frente a las denuncias de violencia de género, ¿no? Así, la categoría de mujer mentirosa se apoya en el mito de las mujeres que denuncian falsamente. Por otro lado, el estereotipo de mujer instrumental evita, ¿no?, el mito de la que las mujeres denuncian para obtener un beneficio, como sea, por ejemplo, quedarse con la casa común, quedarse con la custodia de las criaturas, etcétera, ¿no? Por otro lado, también hemos detectado la existencia del concepto de mujer corresponsable, ¿no?, que es aquel que se refiere a repartir la responsabilidad entre la pareja, ¿no?, entre el hombre y la mujer en este caso, obviando así, pues evidentemente, la posición jerárquica, ¿no?, y la posición de poder que se da en la violencia y, por tanto, haciendo que quede en una cuestión como un conflicto entre iguales, ¿no? Si observamos el caso concreto de las mujeres de origen migrante, la mayor vulnerabilidad de estas frente a las violencias machistas está recogida en muchísimos textos internacionales, como la CEDAW, el ACNUR, ¿no?, que lo reconocen ampliamente. También a nivel español, en nuestra ley orgánica está recogida, también el Ministerio de Igualdad, ¿no?, lo ha hecho explícito, incluso organizaciones, ¿no?, como Amnistía Internacional, pues dan cuenta de este doble sometimiento, ¿no?, al que las mujeres están sometidas, ¿no?, en situaciones de desigualdad, que las hace que estén en una situación más vulnerabilizada y que además tengan muchos más problemas para poder erradicar esa violencia machista, ¿no? Pero a pesar de ello, los prejuicios sobre las mujeres migradas que no encajan en el ideal de víctima, ¿no?, que hemos señalado, pues están también presentes, ¿no? En una aproximación más global, ¿no?, a esta imagen de mujer extranjera, Gregori nos recuerda que las mujeres siguen siendo representadas como víctimas pasivas de sus sociedades patriarcales, de su pobreza, de su situación de pobreza o de una violencia generalizada hacia las mujeres, y que no tienen agencia, excepto cuando las instituciones las reclaman como garantes de un modelo familiar y sexual acorde con los valores dominantes al respecto, ¿no? Entonces, este proceso conduce a la negación de desigualdades socioeconómicas, de mecanismos de resistencia que estas mujeres desplegan, así como a múltiples realidades que inciden casi exclusivamente en que pertenecen a otras culturas, ¿no? En el caso de las mujeres solicitantes de asilo, por ejemplo, o sobrevivientes de violencia sexual o de tráfico con finalidad de explotación sexual, en muchos de los estudios realizados hasta el momento ponen el énfasis en la existencia de una mujer estereotipada también detrás de esta situación, en la que se prioriza su definición como víctima vulnerable,
en lo que conduce, como apunta Friedman, ¿no?, a una esencialización de los roles de género. En este caso, las mujeres en situación de tráfico con finalidad de explotación sexual destacan cómo tanto los medios de comunicación como la propia legislación contribuyen a crear, ¿no?, esta imagen de que nosotras llamamos víctima, bueno, que se llama víctima ideal, ¿no?, que es una mujer joven, inocente, que no desconoce que sexualmente será explotada, ¿no? Esto no refleja la realidad de muchas mujeres que se encuentran en esta situación y, por otra parte, la incorporación de estos estereotipos en los actores que deben implementar la legislación y que trabajan también en la atención en el momento en que esta imagen no encuentra un correlato con la realidad de esos casos concretos, pues hace que aflore la desconfianza, la falta de credibilidad de mujeres, pues pase a primer plano, ¿no?, en lugar de la atención referida. Bueno, hay otros estudios que refrendan, ¿no?, esta cuestión y, por tanto, es importante destacar, ¿no?, que la violencia machista está arraigada a las estructuras sociales construidas sobre la base del género y que, por tanto, no responde a una lógica de las acciones individuales o al azar, sino que la explicación de este fenómeno es compleja y multifactorial y, por este motivo, la violencia machista no puede justificarse nunca en función a características culturales específicas y atribuibles a la nacionalidad concreta, pues, de una persona. Bien, nunca para él, para que estemos atentas. Entonces, entre los riesgos, ¿no?, que implica no trabajar con un enfoque interseccionalidad, se encuentra, por ejemplo, el peligro, y esto es una cuestión que hemos encontrado en nuestro análisis, ¿no?, el peligro de naturalizar determinados tipos de violencia según el origen de las mujeres. Sería el caso, por ejemplo, de relacionar promiscuidad con determinados orígenes, ¿no?, y naturalizar o considerar como menos grave, pues, la violencia sexual en mujeres de un origen determinado, porque se supone que son personas que abusan del alcohol o tienen una relación más abierta con la sexualidad, o relacionar, en cambio, la sumisión con determinadas nacionalidades, ¿no? Pues estos son prejuicios que nos hemos encontrado que surgen, ¿no?, por ejemplo, que pueden surgir en los servicios de atención. Para ir acabando, también queríamos hacer como especial atención a las omisiones al deber de prevención, ¿no?, porque constituyen una violencia institucional pues grave. Las hemos dividido en estos ítems y rápidamente voy a hacer una pincelada, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, pues la falta de políticas públicas para prevenir las diferentes formas de violencia machista. Ya hemos dicho que tenemos una amplia ley, pero eso también conlleva, ¿no?, pues a tener que implementar la prevención en muchos niveles, ¿no? Pero sí que hemos visto, por ejemplo, en el diagnosis, ¿no?, la diagnosis que hemos analizado sobre el abordaje de las violencias sexuales de Cataluña, expone que falta a nivel catalán, pero también a nivel estatal, un trabajo preventivo sistemático y permanente en cada una de las instituciones que tienen el mandato legal de hacerlo, y de forma muy especial esa falta se concentra también en el sector educativo y sanitario. En el mejor de los casos, las administraciones públicas han mejorado la detección y la atención de algunas violencias sexuales, pero en materia de prevención el trabajo todavía es escaso y tampoco está siendo evaluado, con lo cual pues ahí también tenemos una falta, ¿no? La falta de formación sistemática, especializada y permanente, ¿no?, para todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista, ya sea en la prevención, en la detección, la atención, la investigación y la recuperación. Otro de los estudios analizados muestra la relación entre falta de formación permanente, sistemática y especializada, y en las actuaciones estereotipadas, sesgadas y revictimizantes, por ejemplo, de la judicatura, la fiscalía y el cuerpo de la abogacía del turno de oficio, ¿no?, y también en las fuerzas de seguridad. La falta de formación específica puede, como hemos visto, como hemos señalado, ¿no?, implicar esta reproducción de mitos y estereotipos de género, el cuestionamiento reiterado de las mujeres y una respuesta, ¿no?, por parte de los servicios pues que sea poco eficiente. Por otro lado, la falta de uniformidad en los criterios e indicadores de recogida de datos, esto es un mal de cap que decimos en Cataluña, ¿no?, cuesta mucho poder acceder, ¿no?, a tener datos. Sí que es cierto que la administración catalana publica muchos de los datos, pero sí que es verdad
que hay una falta de uniformidad y faltan muchísimos datos en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el caso de las mujeres con discapacidad, hasta el año 2019 las estadísticas gubernamentales en Cataluña no mostraban los datos desagregados por la categoría de discapacidad, a pesar de que el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia y tienen un riesgo 4 veces mayor de sufrir violencia sexual que el resto de las mujeres. Esto lo estipula el Parlamento Europeo. Y además, en una de las diagnosis que analizamos, que es específica, ¿no?, sobre el abordaje de las violencias machistas en este grupo poblacional, revela que las mujeres sin discapacidad son objeto de violencia mayoritariamente causada por su pareja y expareja, esto es así, y en cambio las mujeres sin discapacidad, de las cuales el 68% vive en instituciones, están expuestas a las violencias por personas de su entorno, ya sea por parte de personal sanitario, de servicios, de cuidadoras, ¿no? Todo ya violencias que están muy poco recogidas, ¿no?, y a las que se le da muy poca respuesta. En cuarto lugar, la cuestión referida, ¿no?, a la falta de campañas de sensibilización y prevención. Aquí que recojan, ¿no?, la interseccionalidad de las mujeres. Aquí no nos referimos tanto a la cuestión del idioma, sobre el que sí que se ha hecho un esfuerzo de traducción, pero nos referimos más a la interpretación, a la representación, ¿no?, de las mujeres, que no sea una representación pues estereotipada, ¿no?, y que capte mejor, ¿no?, o que emita mejor estos mensajes, ¿no? Y por último, pues las deficiencias en los servicios de atención, también siguiendo, por ejemplo, en esta línea, vemos como hay una clara falta de servicios de traducción e interpretación, por ejemplo, en muchos de los servicios, a pesar de que tenemos una amplia red y en muchos de ellos existe un servicio de interpretación o de traducción, no acaba de ser ágil, no es del todo eficiente, y en los servicios de más proximidad a las mujeres muchas veces no está este servicio, con lo cual a lo que se ven obligadas las profesionales es a trabajar con Google Translator, a que venga una vecina a interpretar, con lo cual, bueno, dejamos de tener en cuenta la confidencialidad, dejamos de tener en cuenta que no son personas profesionales, ¿no?, y que hacen una interpretación en lo que se está explicando, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Es cierto que policía, Mossos d'Esquadra, que es la policía, ¿no?, de Cataluña, tiene un servicio de interpretación, pero eso conlleva traer a las mujeres a una comisaría, ¿no?, involucrar a la policía, que muchas veces pues no es la situación ideal, sobre todo cuando hacen el primer paso de llegada a lo que nosotros le llamamos los SIATs, ¿no?, que es la primera puerta de entrada, ¿no?, en las violencias, con lo cual la cosa pues se complica. Y ya para acabar, las reflexiones finales, ¿no?, tienen que ver, ¿no?, pues con aseverar, ¿no?, que la violencia institucional y la violencia secundaria no solo permiten o no solo perpetúan, las distintas formas de violencia machista, sino que evidencian pues esta responsabilidad estructural, ¿no?, de las administraciones públicas, ya sea por acción o por omisión. Esta cuestión también es importante en la reproducción de estos estereotipos, desigualdades vinculadas al género, una idea muy concreta de la sexualidad, de la familia y también del consentimiento, ¿no?, en el ámbito de la violencia sexual. Y por último, pues sin duda el reconocimiento legislativo de esta violencia institucional como ámbito de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es una de las piedras angulares para su erradicación, pero sin embargo este análisis y elaboración del estado de cuestión nos ha llevado a empezar a reflexionar sobre este segundo objetivo que nos marcábamos en esta investigación, en la que nos planteamos la siguiente pregunta, ¿no?, si los estados pueden realmente ellos mismos evaluar los mecanismos y las prácticas con los que construyen y reproducen estas desigualdades interseccionales, y también si pueden, ¿no?, las administraciones públicas diseñar políticas integrales de lucha contra la violencia machista. Así que gracias por la atención y ahí lo dejo.